La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, me da mucho gusto saludarle, yo soy Pablo Latapí, es un programa de diálogo, un programa de análisis aquí en Zona 3, un espacio que comparto y con muchísimo gusto con mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, elecciones en el PAN a nivel nacional, ¿cómo nos pega, cómo repercute eso aquí en Jalisco? Yo sé que de muchísimas formas. Sí, mira Pablo, yo creo que el país y particularmente Jalisco no pueden concebirse sin el PAN. Independientemente de la palabra oposición o no, la verdad es que el PAN ha desempeñado desde 1939 un papel muy importante en la historia del país. Entonces, yo creo que cualquier cosa que suceda al interior del PAN o que el PAN provoque en la vida comunitaria es importante para todos, Pablo. No, definitivo, y además que el PAN ha sufrido en los últimos años, Marcos, una evolución muy interesante. ¿Por qué? Porque el PAN fue concebido, si te acuerdas de sus orígenes, yo no me acuerdo, ni tú tampoco, pero leyendo el origen allá, don Manuel Gómez Morín, y los fundadores del PAN, hablaban de un partido que buscaba la moralización de la política, ¿no? Esa fue como la de las primeras bases, o sea, que la política fuera realmente honorable, que sea digna, que los políticos sean gente que trabaje realmente en el beneficio de la comunidad, con base en principios, con una moral, con una ética que se traducía en honestidad. ¿Por qué? Porque la clase gobernante, ¿no? El partido gobernante era un partido corrupto, deshonesto y de muchos intereses particulares. Y eso es, si no mal recuerdo, Marcos, donde nace el PAN. Sin embargo, como el PAN ya fue partido, ya gobernó, ya fue partido gobernante, ya tuvo, pues aquí en Jalisco tuvo 3 sexenios seguidos, a nivel nacional, a nivel federal tuvo 2 sexenios, pues cambió completamente la jugada, ¿no? Mira, yo creo que el espíritu, la tendencia, la doctrina, los ideales de quienes fundaron el PAN me quedan perfectamente claros y te voy a contar un dato. Te voy a contar, no es anécdota, es hecho histórico. Manuel Gómez Morín, por los años de 1929, apoyó a un candidato en una postulación presidencial que se llamó José Vasconcelos. Gómez Morín fue verdaderamente no solamente su apoyador moral, su correligionario ideológico, no, le puso dinero, le dio dinero a José Vasconcelos para su campaña presidencial en 29. Pero ¿quién era José Vasconcelos en ese momento? Fíjate nomás qué cosas. Él venía de ser nada menos que secretario de Educación con el presidente de la República, Álvaro Obregón. Había hecho un papel extraordinariamente bueno, positivo. ¿Y qué sucedió? Sucedió que al sustituir o al seguir a Obregón Plutarco Elías Calles, se estableció un sistema en el cual Plutarco Elías Calles dijo, no, las cosas van a ser así, de manera que promueve la candidatura de Ortiz Rubio, y en ese momento decía, bueno, ¿y quién es ese Ortiz Rubio? El señor había sido embajador en Brasil, por el amor de Dios, y él mismo no se esperaba una postulación de esa naturaleza. Pero ¿cuál era el fondo del asunto? El fondo del asunto es que iba a haber un continuismo, iba a haber una imposición de un candidato, y ahí vino la liga Gómez Morín con José Vasconcelos. Y José Vasconcelos cuenta la historia, una de las más extraordinarias y populares campañas que se recuerden. Recorrió el país y en todo el país movió gente, movió conciencias y estableció un juego que él consideraba democrático. Decir, bueno, yo estoy en la mejor disposición de confrontarme con quien quieran, con Ortiz Rubio, con lo que pongan. ¿Y qué sucede? Que el sistema ganó. El sistema ganó. Y mira, permíteme, Marcos, antes de pasar a platicar con nuestro invitado, que nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, más ni menos que el presidente estatal del PAN, leer parte de una columna que publica hoy en la mañana Jaime García Elías, donde dice
que la doctrina del PAN, aquella doctrina que encontró Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, intérpretes sobresalientes, lo que comentábamos, y era fundamentalmente la moralización de la política como imperativo categórico, el principio de que los cargos públicos deben corresponder a personas competentes, honestas y generosas, no improvisadas, oportunistas, deshonestas y comprometidas con intereses personales o de grupo, y la consigna de que el valor supremo de la política debe ser el bien común. Es el origen del PAN. Recibimos con muchísimo gusto a Miguel Monraz, presidente de Acción Nacional en Jalisco. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo, Marco, gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Fíjate, acabo de leer un comentario que tú hiciste en una columna, en donde haces hincapié en ese lema importante que es, por una patria ordenada y generosa. Ordenada y generosa. ¿Qué validez, qué aplicación tiene en el año 2014 en Guadalajara, Jalisco, México, ese lema? Yo creo que todos los preceptos del PAN desde el 39 deben de tener validez. Cada uno de los principios, cuando nace el PAN en el 39 de la lucha de hombres y de mujeres, deben de estar vigentes. ¿Estás de acuerdo, pues, Miguel? Claro, eso de estar desde el 39 en el 2014, deben de estar presentes en el 2020. El PAN debe hacer un gran esfuerzo, ahora que está viviendo estos tiempos después de la elección del 2012, donde los ciudadanos nos hicieron un gran llamado, nos hicieron una gran llamada de atención, que nos estábamos alejando de esos principios, que nos estamos alejando del bien común, que nos estamos alejando de una serie de principios que el PAN, desde la oposición, desde la fuerza política como nace en el 39, iba impulsando de la mano de los ciudadanos. Llegamos a ser gobierno, y estoy seguro que fuimos y tuvimos excelentes gobiernos a nivel federal y a nivel estatal. En el camino estoy seguro que también cometimos errores, cometimos fallas y nos alejamos de ese bien común, de la solidaridad, de esa brega de eternidad donde nosotros veníamos luchando por un mejor México, por un mejor país. Yo estoy seguro también que en una autocrítica al interior de Acción Nacional, con esas distintas visiones de ver al partido, estamos retomando esos principios, estamos retomando esa historia, esa vasta historia que tiene el PAN, pero que también nos tenemos que convertir en un PAN moderno. El reto del PAN es conservar esos principios, conservar esa doctrina, y hacernos un partido cercano, un partido actual también a los ciudadanos. O sea, la circunstancia le pega durísimo al PAN, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo en este momento, lo que vivimos en la elección del domingo pasado de la presidencia nacional del PAN, a pesar de que fue un ejercicio democrático que no se había hecho, de que fue una votación abierta a todos los militantes del PAN, cosa que es admirable, que no fuera nada más una cuestión exclusiva del Consejo, yo entiendo todavía como repercusión precisamente de esa derrota del 2012, ¿no? O sea, es un PAN que se tiene que rehacer, que reinventar, que recuperar, y cuando ha habido, hay que decir, una desbandada y un desencanto, incluso al interior del propio partido, ¿no? Claro, el PAN tiene muchos retos. Uno de los principales retos es conservar, insisto, esos principios, esa doctrina que tienen que ser vigentes en cualquier tiempo. No solamente en el 39, la honestidad y la transparencia deben ser válidos en todo momento, no según las circunstancias y las conveniencias de algún actor en el momento, ¿no? Ya sea en el gobierno o en el partido. El reto en este momento, lo que estamos haciendo en la dirigencia estatal, es tratar de convocar a los diversos liderazgos, a quienes tienen mucha experiencia en la vida partidista, a quienes tienen experiencia en la vida de gobierno. Sea del grupo que sea. Sea del grupo que sea. Por eso el PAN es un partido no de moda, el PAN es un partido con mucha historia. Este año cumplimos 75 años de lucha, 75 años de logros, 75 años donde hemos dado la batalla contra actores que quieren controlar a los ciudadanos, que quieren controlar sus pensamientos, que quieren controlar ahora sí a los comunicadores. Hoy vivimos un país mucho más abierto, mucho más democrático, y el PAN, junto con los ciudadanos, porque el PAN nace de los ciudadanos, el PAN es un partido que nace del esfuerzo de muchas personas, y hoy ese será el reto: cómo podemos meter el equilibrio al interior del PAN para que los mismos panistas tengan oportunidad de participar, tengan la oportunidad de acceder a los cargos de partido, pero que también volvamos a representar las inquietudes de los ciudadanos. Tú dijiste hace un momento que de 1939 a la fecha no pueden cambiar los principios, no pueden cambiar las conductas, no puede actuarse en contra de o al margen de. Bueno, a la luz de lo que sucedió en esta reciente campaña entre Madero y Cordero, dinos, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué esa
ese pleito así como lodero, ese pleito de acusaciones y que la corrupción, parecería que las ideas y las propuestas fueron borradas por el lodo. No, mira, al calor de las contiendas, porque en el PAN realmente sí se vive la democracia, hay que ser muy claros, en el PAN no existe el gran elector. El gran elector normalmente en otros partidos, el PRI específicamente, el presidente de la República, el gobernador, eligen quienes dirigirán los destinos del partido. En el PAN desde sus inicios tenemos una plena democracia. Este ejercicio es inédito, porque de manera directa los militantes pueden elegir a su presidente nacional. Pero los militantes antes ya podían elegir a su presidente de su comité directivo municipal, a sus candidatos y de manera indirecta elegir al presidente nacional estatal porque elegían a los consejeros estatales o a los consejeros nacionales. Yo creo que fue un ejercicio bastante benéfico para el PAN, a pesar de aquellos señalamientos que hubo. Creo que sí se cruzaron algunas líneas, creo que sí hubo momentos rudos en la campaña, que decirlo así, pero en el PAN no simulamos, claro. Tenemos que hacer una pausa, y me interesa mucho que nos platiques de esto que acabas de decir, o sea, ¿por qué no lo habíamos visto? Cruzar líneas, caer una rudeza que no se había visto al interior del partido. ¿Te parece si platicamos de eso regresando? Esto es cara a cara platicando con Miguel Monraz, una pausa, regresamos.